Bien, el tema es sobre quién mató a Jesús. Eso, pues, es indudable. Fueron los judíos, ¿verdad? El ejército romano, pues, es el que ejecuta, pero la Biblia le atribuye a los judíos el haberle quitado la vida, matado, aunque él le entrega, nosotros lo sabemos. Veamos lo que dice Hechos 7:52. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo, a quien ustedes ahora han traicionado y crucificado ustedes, dice. Entonces, está hablando de los judíos, los israelitas. Ellos, Hechos 7:52, dice que lo mataron en Hechos. Ahora veamos lo que dice San Juan 5:18. Veamos lo que nos dice el Evangelio de San Juan 5, capítulo 5, versículo 18. Veamos lo que dice. Dice la palabra de Dios. Por esto los judíos buscaban con más ahínco matar a Jesús, pues no solo violaba el sábado, sino que decía a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces ya nosotros vemos que buscaban matarle. En Hechos 7 dice, ustedes lo sacrificaron crucificándolo. Entonces allí pues no se requiere lupa, ¿verdad? De quién fue el que mató a Jesús. No fue el derecho romano, fueron los judíos. Eso lo vamos a ver también en 1 Tesalonicenses 2, 14, 15. Y el hermano Jaime me tiene que mostrar con la Biblia que no fueron los judíos. 1 Tesalonicenses 2, 14, 15. Vamos a ver lo que dice. Dice, pues vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de la iglesia de Dios que hay en Judea, en Cristo Jesús, pues habéis padecido de vuestros conciudadanos, lo mismo que ellos de los judíos, de aquellos que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguen. Palabra de Dios. Entonces, dice que dieron muerte a nuestro Señor Jesús, a los profetas, y a nosotros nos persigue, escribe San Pablo. Entonces, ¿quiénes? Los israelitas, los judíos. Ahora vamos a ver lo que nos dice San Marcos 12, del 1 al 12. Vamos a ver. San Marcos 12, 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Se llama Los Viñadores Asesinos. Comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de un muro y cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos viñadores y se partió lejos. A su tiempo envió a los viñadores un siervo para recibir de ellos la parte de los frutos de su viña, y tomándole le azotaron y le despidieron con las manos vacías. De nuevo les envió otro y le hicieron en la cabeza y le hirieron en la cabeza y lo ultrajaron. Envió a otro y a este le dieron muerte, igualmente a muchos otros, de los cuales a uno los azotaron y a otros mataron. Les quedaba todavía uno, su hijo amado, y se lo envió también. El último diciendo, a mi hijo le respetarán, pero aquellos viñadores se dijeron para sí, este es el heredero, matémoslo, será nuestra la heredad. Y tomándole le mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y hará perecer a los viñadores y hará la viña a otros. ¿Y no habéis leído la escritura? La piedra que desecharon los edificadores, esa vino a ser cabeza de esquina. ¿De quién se trata? De Jesús, del Señor. Dice San Marcos 2:11, del Señor viene esto y es admirable a vuestros ojos. Buscaban apoderarse de él, pero temían a la muchedumbre, pues comprendieron que ellos habían sido dicha parábola y dejándole se fueron. Entonces nosotros vemos cómo allí ya ellos buscan matarle. La viña se refiere a los judíos que matan a los profetas, según San Mateo 5:12, San Mateo 23:37, que matan a los profetas, luego matan a Jesús. Ahora vamos a ver lo que nos dice Hechos 3, del 11
al 15. Vamos a ver Hechos 3, del 11 al 15. Acá es contundente. Nosotros vamos a, pues, a entender más, aunque aquí está claro. Vamos a ver Hechos 3, del 11, dice. Del 12, visto lo cual, dice, Pedro habló así, varones, así al pueblo, varones israelitas, 5 minutos. varones israelitas. ¿Cuánto? 5 ¿Qué minutos. os, 5, ¿qué os admiráis de esto? ¿O qué nos miráis a nosotros? Como si por nuestro propio poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron en presencia de Pilato, cuando éste juzgaba que debía soltarle. Los romanos, Pilato, querían soltarle. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os hiciera la gracia de un homicida. Dieron muerte al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El 15 dice, ustedes dieron muerte al autor de la vida, pero el 12 dice, varones israelitas, les está hablando a los judíos. Por tanto, acá pruebas suficientes que los judíos, los israelitas, fueron los que mataron a Jesús. Primera Tesalonicenses 2, 14, 15. Hechos 7, 52. Ustedes lo crucificaron, ustedes fueron, mataron a los profetas. Hechos 3, 12, 15, lo que acabamos de hablar. La profecía de Hechos 12, 1, 12, los viñadores, asesinos. Era una profecía porque Jesús todavía no había entregado su vida. Profecía Isaías 5, 1:7, la viña plantada por el viñador. San Juan 5:18, ya buscaban matarle porque violaba las leyes de ellos el sábado. San Juan 5:18. Hechos 3, del 11-15, la que nosotros acabamos de ver. Así es que el hermano Jaime me tiene que demostrar bíblicamente, me tiene que demostrar que no fueron los judíos. Si la Biblia lo dice, el hermano Jaime, si dice que es cristiano, tiene que decir, sí, la Biblia lo dice, varones israelitas. Hechos 3, 12, en el 15 dice, ustedes mataron al dador de la vida. Hechos 7, 52, ustedes mataron al justo crucificándole. Así es que pues esta es mi intervención para no redundar, porque pues el tema es corto. Así que mi hermano Jaime, pues necesito que usted me dé bíblicamente, ¿verdad? Las citas bíblicas, porque aquí dice la palabra de Dios que Herodes pues quería soltarlo, ¿verdad? Así es que pues esta es mi intervención y pues le doy paso a mi hermano moderador. Bueno, como decimos coloquialmente en México, Martín me la puso de pechito. Lo único que yo le reconozco, yo me considero una persona honesta. Una persona honesta no se engaña a sí mismo, no engaña a la gente y tampoco se engaña a sí mismo, a sí misma. Lo único que yo le reconozco es que fueron unos cuantos judíos, pero la premisa, la postura de Martín Barrientos es que los judíos, es decir, él generaliza. ¿Por qué generaliza decir los judíos, los israelitas mataron a Jesús? Les voy a decir por qué. Porque si la postura de él es correcta, entonces ahora la iglesia católica es la verdadera iglesia y ya no es Israel. El pueblo ahora es la iglesia católica y ya no es el pueblo de Israel. Y no es así. ¿Cómo murió Jesucristo? ¿Cómo murió Yeshua? Crucificado. Él no murió apedreado. Si los judíos hubieran matado a Yeshua, lo hubieran apedreado, por ejemplo, porque lo acusaron de blasfemo. Lo acusaron de quebrantar la ley de Moisés. Y obviamente que no la quebrantó nunca. Él no vino a quebrantar, sino a cumplir.
Mateo 5:17. Entonces, la misma muerte de Yeshua en la cruz, esa muerte le dice a todo el mundo quién lo mató a él. Aunque Martín Barrientos lo negó porque él ha escuchado que yo he dicho antes en otros videos, yo he dicho que el derecho romano mató a Jesús. El derecho romano mató a Yeshua. La prueba de ello es que no fue lapidado, no fue apedreado, fue crucificado. Entonces, le estoy dando jaque mate a Martín. Martín, ¿estás refutado? Hubo complicidad con unos cuantos judíos. No fueron todos los judíos, Martín. Fueron unos cuantos judíos en complicidad con el derecho, el Estado romano, mataron a Jesús. Tú me citaste algunos textos. Esos textos lo único que indican es que así como algunos judíos mataron a algunos profetas de ellos, porque tampoco mataron a todos los profetas, sí mataron a algunos profetas, pero tú cometes la falacia de la generalización. ¿Cuál es esa falacia? La falacia de la generalización es generalizar a todo el mundo. Es como si yo dijera, como encontraron a un sacerdote católico abusando de niños, lo acusaron de pedófilo y lo hallaron culpable, por lo tanto, ahora todos son pedófilos. No. Si un día yo digo eso, voy a cometer esa falacia, la falacia de la generalización. Y yo no me gusta generalizar. No debemos a meter a todos en el mismo costal. Vamos a la escritura. En el libro de Matitillahu, el libro de Leví ben Alfeo, conocido como Mateo, capítulo 27, dice 27. Entonces los soldados del gobernador, está hablando aquí de Pilato, llevaron a Jesús al pretorio. Dice los soldados del gobernador, lo llevaron al pretorio. Luego dice el versículo 35, cuando le hubieron crucificado. ¿Quién lo crucificó? Los judíos no. Algunos judíos fueron cómplices con el derecho, el Estado romano, y los romanos, como tenían la autoridad, no sé si tú sabías, Martín, pero en ese tiempo no había un derecho judío, no había un derecho israelita. Todos los judíos, Martín, estaban siendo gobernados, estoy hablando de jurisprudencia, estaban siendo gobernados por los romanos. Es decir, ellos no podían ejecutar leyes. Lo único que les permitía el derecho romano es practicar su religión libremente. Pero para sentenciar a muerte a una persona, no podían los judíos hacer eso. Te lo leo, también está aquí en la escritura. Te lo voy a leer. Dice aquí, por ejemplo, en Juan capítulo 18. 5 minutos. Gracias. En Johanán o Juan 18:31 dice así textualmente. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. ¿A qué ley se refiere? A la ley mosaica, es decir, apedréenlo si lo quieren matar. Y los judíos le dijeron, los judíos, los que tú dices que mataron a Jesús, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué dijeron eso? Principalmente porque si ellos mataban, por ejemplo, a Jesús, a Yeshua, a una persona, se metían en problemas con los gobernadores romanos. En ese tiempo, Judea era una provincia de Roma, es decir, Roma tenía gobernados a los judíos. Por eso es que yo me llevo el debate con la crucifixión. La crucifixión es la prueba más contundente en contra de la postura de Martín. Los mismos judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Tenían razón.
Ellos no podían matar a nadie porque no era legal conforme a derecho. Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra de Yeshua, que Yeshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Iba a morir, obviamente, crucificado, que la crucifixión, Martín, era la pena de muerte del Estado romano. Esa era la pena de muerte, la crucifixión. Juan 19, 1 y 2. Así que entonces tomó Pilato a Yeshua, a Jesús, y le azotó. ¿Quién azotó con un látigo de 9 colas, de acuerdo a la historia? ¿Quién azotó a Yeshua, a Jesús? ¿Quién lo latigó? ¿Quién puso la corona de espinas sobre su cabeza? ¿Quién lo vistió con una vestimenta de púrpura como si fuese un rey? ¿Quién? ¿Quién lo latigó tanto? Los soldados romanos. Fueron los romanos. En complicidad, es lo único que te acepto, en complicidad de unos cuantos judíos. Y termino diciendo esto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, no rechazó a su Mesías. No lo rechazó. Todos los apóstoles, esta es la evidencia, todos los apóstoles eran judíos. En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, todos eran judíos. ¿Por qué dice en Hechos 2, 44 y 47 que comían el pan, partían el pan por las casas porque celebraban la fiesta de los panes sin levadura? Por eso es que comían el pan en las casas, porque celebraban las fiestas de Pesaj y panes sin levadura, que en esas fiestas se come pan sin levadura y en otras fiestas sí se come pan, obviamente con levadura, porque no se está celebrando esas fiestas. Y eso es lo que ignora mi amigo Martín, por lo que veo que desconoce el trasfondo histórico, también por lo que veo es que desconoce la hermenéutica, y debemos como apologetas conocer las reglas de interpretación para desechar lo que es mentira, para no hacer eisegesis, como ha hecho Martín, y hacer exégesis. Hacer exégesis es decir, lo que está escrito con su trasfondo histórico y cultural, y hacer eisegesis es tomar solamente textos fuera de su contexto, fuera de su trasfondo y decir cualquier barbaridad. Entonces, termino con esto. La crucifixión de Yeshua es la evidencia más grande que fueron los romanos. Shalom, Ahim, Ajot. Bendiciones, hermanos. Aquí termino. Amén. Quiero felicitar al moderador, al hermano Frankie. Es la primera vez que modera un debate mío y se ha portado a la altura. Hermano Frankie, bendiciones. Has sido honesto, has sido imparcial. Es decir, no te inclinaste por el hermano Martín Barrientos, no te inclinaste y eso es digno de admirarse, hermano. Te felicito, hermano. Tienes una excelente actitud. Y yo invito a cualquier apologeta católico que quiera tener un debate conmigo, lo hagamos en el mismo marco del respeto. También le reconozco a Martín Barrientos su ética, su respetuosidad hacia un servidor. No me insultó. Hubieron momentos, porque es parte de los debates, en que se puede hablar de una manera un poco dura, pero sin cruzar la línea. Gracias, Martín Barrientos. He disfrutado este debate, lo he gozado y algo muy cierto que dijo Frankie, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al final del día, no importa nuestras doctrinas, sí importan, no me malinterprete, pero no importan si nuestra conducta expresa lo contrario a lo que decimos. Entonces, bendiciones, Martín Barrientos. He disfrutado. Saludos a todos los amigos católicos. Saludos a todos los hermanos mesiánicos, hermanos cristianos. Bendiciones a todos. Shalom Ahim. Shalom Ajot.
Pues gracias, reconocerle a Jaime, nada más decirle no insulté, no lo insulté. Y si se sintió insultado, pues pedirle disculpas. Le reconozco, pues no tenía por qué, pues yo insultar, maltratar, si él es una persona respetuosa, y aunque no lo fuera, no puedo, pues no podemos cruzar el límite. Pues un abrazo para él, que el Señor lo bendiga. Pues si ha escuchado pues aquí en mi canal los argumentos de ellos, y pues los que ganan son los hermanos que ven esta clase de ponencias de debate, porque son los que aprenden, ¿verdad? Son los que aprenden. Igual nosotros pues nos beneficiamos también porque nos preparamos más. Así es que un abrazo al hermano Jaime, pues, y está en la ponencia de él y mi ponencia, las citas bíblicas de él, mis citas bíblicas, y agradecerle también al hermano Frankie Garcés, ¿verdad? Por su participación y por su, pues, altura al moderar este debate, pues, todo honesto, y aclararle al hermano Jaime de que en los debates todos los apologetas católicos que sirven de moderadores como cristianos nos portamos de esa manera, no tenemos favoritismo con nadie. Así es que pues eso esas son mis palabras, y pues el Señor los bendiga y gracias por estar pues en esta transmisión. El Señor los bendiga a todos.